Mi esposo planeó una venganza al estilo alfa por mi infidelidad y se rió mientras me mostraba un acuerdo prenupcial. Alex, de 36 años, era mi amor universitario, tenía esos ojos soñadores y una complexión fuerte y atlética. Solía disfrutar llevándome en brazos de manera juguetona para hacerme reír. Nos casamos en una encantadora ceremonia en la iglesia y pasamos juntos 10 años maravillosos. Nuestra relación era la envidia de todos nuestros amigos, y yo, a mis 36 años, adoraba a Alex con todo mi corazón, imaginando un futuro en el que envejeceríamos juntos. Alex demostró ser un esposo excepcional, siempre mostrándose dedicado a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Su lealtad, fidelidad y confiabilidad eran insuperables, y siempre anteponía mis necesidades y felicidad. Me trataba con respeto, amabilidad y empatía, asegurándose de que siempre me sintiera amada y valorada. Tenía un oído atento para mis preocupaciones y siempre estaba dispuesto a ayudar cuando lo necesitaba. Alex apoyaba mis metas y sueños, brindándome orientación y ayuda cada vez que la buscaba. Era paciente y comprensivo, esforzándose por ver las cosas desde mi perspectiva. La honestidad era su política, y mantenía una comunicación abierta y transparente, no guardaba secretos ni ocultaba información importante. Me sentía orgullosa de mi elección de esposo, apreciando su constancia, aunque un poco más de emoción en la cama no habría estado mal. Un día, me crucé con un chico llamado Ethan, un hombre de 22 años, en una conferencia de negocios. De inmediato hicimos clic, y me sentí cautivada por el carisma y el encanto de Ethan. Intercambiamos números y pronto comenzamos a tener conversaciones telefónicas regulares y a enviarnos mensajes de texto. Sabía que estaba mal involucrarme con otro hombre de esa manera, pero no podía resistirme. Las cosas entre Ethan y yo escalaron rápidamente, comenzamos a vernos en secreto y, antes de darme cuenta, estábamos teniendo una aventura. La culpa me consumía cada vez que veía a Ethan, pero su atracción era irresistible. Despertó en mí sentimientos de vitalidad y deseo que no había experimentado con Alex en mucho tiempo. Era plenamente consciente de que estaba haciendo mal, pero no podía ponerle fin. Me encontraba atrapada en una red de mentiras y engaños que ocupaban todos mis pensamientos. Amaba profundamente a Alex, pero también tenía fuertes sentimientos por Ethan. Eventualmente, Alex descubrió mi aventura con Ethan, y eso lo destrozó. No podía comprender por qué había hecho algo así. Intenté explicarle que me sentía infeliz en nuestro matrimonio y que Ethan me hacía sentir viva de nuevo, pero el dolor de Alex era demasiado abrumador para que me escuchara. Solo sabía del aspecto emocional de nuestra aventura. Si hubiera sabido del aspecto físico, temo pensar en cómo habría reaccionado. Alex me suplicó que terminara la aventura y trabajáramos en nuestro matrimonio, pero yo estaba dividida entre mi amor por él y mis sentimientos por Ethan, aunque nunca le verbalicé esta lucha interna. No quería causar daño, pero me encontraba en una encrucijada. Un día, mientras caminaba, me encontré con una pareja mayor que caminaba de la mano. Exudaban felicidad y satisfacción, lo que despertó en mí una envidia que me hizo darme cuenta de que lo que tenía con Alex era verdaderamente especial y no quería perderlo. Así que me acerqué a Alex y le pedí que nos encontráramos para hablar. Nos sentamos y tuvimos una larga conversación sobre nuestro matrimonio. Reuní el valor para ser honesta con Alex sobre cómo me había estado sintiendo descuidada e infeliz, y él escuchó atentamente. Expresó su amor por mí y su deseo de trabajar en nuestra relación, pero dejó en claro que necesitaba terminar con Ethan. Fue una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Llamé a Ethan y le informé que todo había terminado entre nosotros. Ethan quedó devastado, pero comprendió mi decisión. Entendí que había herido profundamente a ambos hombres, pero estaba comprometida a reparar mi matrimonio. En los meses siguientes, Alex y yo nos dedicamos a mejorar nuestra relación. Buscamos consejería para mejorar nuestras habilidades de comunicación y reavivamos nuestro romance saliendo en citas y redescubriendo las actividades que solíamos disfrutar juntos cuando nuestra relación floreció por primera vez. Me di cuenta de que había dado por sentado a Alex y que él era el hombre al que realmente amaba. Con el tiempo, Alex me perdonó por mi aventura y dejamos el pasado atrás. Nos acercamos más que nunca,
solidificando mi creencia de que elegir a Alex sobre Ethan fue el camino correcto. Aprendí que no siempre el pasto es más verde en el otro lado y que, a veces, lo que buscamos está justo frente a nuestros ojos. Alex y yo alcanzamos nuevas alturas en nuestra relación. Estaba acostumbrada a recibir hermosos ramos de rosas tanto en mi lugar de trabajo como en casa, junto con dulces tarjetas firmadas por él, todas mostrando su amor apasionado. Dada esta perfección, ¿por qué seguía anhelando la presencia de Ethan? Pensar en él estaba prohibido, y mucho menos planear cómo conectarme con él. Mi fuerza de voluntad era fuerte, pero mis deseos físicos eran débiles. Contra mi mejor juicio, contacté a Ethan, confesándole mi amor y sugiriendo reavivar nuestra aventura secreta. Admitió que me extrañaba, y nuestra aventura se reavivó con una pasión sin precedentes. Alex permanecía ajeno a todo. Fui cuidadosa al cubrir mis huellas tanto en el mundo real como en línea. Su viaje de una semana a otro estado se acercaba, y compartí la noticia con Ethan con entusiasmo, anticipando tiempos sin restricciones juntos en mi casa. El día llegó, y un Alex con lágrimas en los ojos me expresó cuánto me extrañaría. Derramé algunas lágrimas también, pero en lo profundo sentí una sensación de libertad al estar sola. Menos de media hora después de su partida, Ethan llegó a nuestra casa con una sonrisa de anticipación. Sin intercambiar palabras, me levantó y comenzó a buscar el dormitorio. Mientras tanto, escuché algunos ruidos abajo, pero no les presté atención, completamente absorta en mi intensa interacción con Ethan. Sin embargo, no pasaron ni 2 minutos cuando Alex apareció en la puerta de nuestro dormitorio, completamente sorprendido al encontrarme en nuestra cama matrimonial con otro hombre. «¿Cómo pudiste?», gritó Alex, «confié en ti, te perdoné y te di todo, absolutamente todo». Eso fue lo que Alex exclamó mientras bajaba las escaleras furioso. Me quedé sin palabras, apresurándome a envolverme en una sábana mientras corría escaleras abajo para explicar que las cosas no eran lo que parecían, pero no pude alcanzarlo. 1 hora después, me envió un mensaje de texto instruyéndome a que dejara su casa. Inmediatamente escolté a Ethan fuera y comencé a empacar mis pertenencias, tratando de decidir a dónde ir. Finalmente, decidí regresar a la casa de mi madre. Intenté comunicarme con Alex a través de innumerables mensajes de texto y llamadas, pero permaneció sin responder. 1 semana después, llegaron los papeles del divorcio a la dirección de mi madre. No intentó hablar, ofrecer terapia ni resolver nuestros problemas, en cambio, buscó el divorcio rápidamente, dejándome preguntándome cuánto había importado realmente para él. Para empeorar las cosas, mi madre había insistido en un acuerdo prenupcial, por lo que los activos e ingresos adquiridos durante nuestro matrimonio estaban bajo nuestros nombres. Esto significaba que Alex recibía el 80% de nuestras propiedades, dado su ingreso significativamente mayor, y yo quedé con casi nada a mi nombre y sin un lugar donde vivir. Ni siquiera podía reclamar pensión alimenticia porque, a pesar de nuestros numerosos esfuerzos, no habíamos podido concebir. Sobrevivir en estas circunstancias parecía desalentador, y la vida se sentía increíblemente injusta. Bien, esa fue una historia entretenida. Ahora pasemos a otra emocionante. Mantente sintonizado y vamos a sumergirnos en mi vida. Mi esposa tiene 45 años y yo tengo 51. Hemos estado casados por 1/4 de siglo, viviendo en el Medio Oeste y ganándonos la vida como granjeros. Nuestra familia consta de 2 hijos, una hija de 18 años que recientemente comenzó la universidad y un hijo que lamentablemente falleció hace 5 años, habría cumplido 20 si todavía estuviera con nosotros. Mi historia con mi esposa comenzó cuando empecé a trabajar para sus abuelos, también granjeros, que se dedicaban principalmente a la cría de ganado y al cultivo de cultivos como el maíz y el trigo. Dado que sus padres se habían separado, ella encontraba más felicidad viviendo con sus abuelos en lugar de con sus padres. Cuando cumplió 18 años, tomó la decisión de mudarse con sus abuelos y contribuir a la granja. Lo que distingue a mi esposa es que no es una mujer común, y eso es lo que la hace extraordinaria. Posee una belleza con su largo cabello rubio y se mantiene en excelente forma. No tiene miedo de ensuciarse las manos durante el trabajo y cuida excelentemente de nuestros animales.
Su conocimiento sobre herramientas y maquinaria agrícola es extenso. Cuando la conocí hace 3 décadas, quedé cautivado por ella tanto por su apariencia como por sus habilidades. Encontrar a una chica de un pueblo pequeño que fuera a la vez fuerte y atractiva fue una experiencia única para mí. Ella realmente disfrutaba divirtiéndose con los chicos que trabajaban para sus abuelos en la granja, y todos la querían mucho. Yo era solo un chico de campo que creció alrededor de granjas y no sabía mucho más. Mis padres también eran agricultores, pero no tan exitosos como los abuelos de mi esposa, quienes estaban en un nivel completamente diferente. Cuando mi esposa cumplió 19 años, comenzamos a salir. Teníamos una gran relación de trabajo, y parecía que el matrimonio era solo cuestión de tiempo. Las cosas iban bien, especialmente porque nuestro hijo tenía un talento natural para la agricultura, al igual que mi esposa y yo. Mostraba mucho potencial y a menudo tomaba la iniciativa de manejar tareas en la granja sin necesidad de orientación. Entonces, sucedió un trágico incidente. Un día, mientras conducía su camioneta por la enero del 94, un gran camión perdió el control y chocó contra su vehículo. No sobrevivió al accidente y falleció instantáneamente. La pérdida que experimentamos fue increíblemente desgarradora. Mi esposa, en particular, luchó profundamente con el dolor por la ausencia de nuestro hijo. Después del funeral de nuestro hijo, ocurrió un cambio significativo en ella, fue como si hubiera sufrido una transformación completa, volviéndose casi irreconocible. Este cambio tuvo un impacto profundo en varios aspectos de su vida. Su actividad e involucramiento en la granja disminuyeron significativamente y, en su lugar, pasaba días enteros en la cama. Comenzó a luchar con un trastorno de ansiedad, volviéndose excesivamente dependiente tanto física como emocionalmente. Su nivel de apego creció a un grado intenso, superando lo que solía ser. Me encontraba haciendo un esfuerzo solo para salir a trabajar por las mañanas o atender a nuestra hija. Su comportamiento se volvió abrumadoramente negativo, lo que era un cambio radical de su yo anterior. Se sentía como si se hubiera convertido en lo opuesto de la persona que era antes de la muerte de nuestro hijo. Por la noche, encontrar espacio personal en la cama se volvió bastante desafiante. Ella tenía un fuerte deseo de acurrucarse durante toda la noche, pero su agarre era tan firme que dificultaba la respiración. Se sentía como estar en un apretón fuerte, similar a lo que experimentarías con un luchador de Muay Thai. Incluso cuando pensaba que estaba dormida, seguía aferrada con fuerza. Parecía requerir besos cada hora o dos, un comportamiento completamente diferente al de antes del accidente de nuestro hijo. Nuestra vida en la cama también cambió significativamente. Antes, éramos moderadamente activos, siendo íntimos alrededor de 2 o 3 veces a la semana. Sin embargo, después de la pérdida de nuestro hijo, esa frecuencia aumentó dramáticamente a casi 2 veces o más cada día, incluso cuando no tenía ganas. Esto sucedía mientras todavía estábamos en duelo por la pérdida de nuestro hijo. Lo que llegué a comprender fue que esta intensa necesidad de cercanía era su forma de lidiar con el dolor, un nivel de dependencia que nunca había visto en ella antes. Hay momentos en los que realmente no tengo ganas de participar en esa actividad y expreso mi vacilación al principio. Sin embargo, ella no parece prestar atención a mis protestas. Parece que lo quiere tanto que no quiero molestarla rechazándola. Durante esos momentos, es como si solo hiciéramos cosas que le interesan a ella, y no tengo la oportunidad de expresar mis preferencias o deseos. Es como si el enfoque estuviera tan centrado en lo que le agrada a ella, que está empezando a sentir que nuestros momentos íntimos se están convirtiendo más en una forma de satisfacer sus necesidades y deseos que en una actividad que hacemos juntos por amor mutuo. Empecé a preguntarme si este acto se estaba convirtiendo en algo que necesito hacer para que ella encuentre felicidad, como una forma de sobrellevar la situación, en lugar de una actividad en la que nos comprometemos juntos por amor. Ella tiende a molestarse por incluso las cosas más pequeñas, lo que hace que casi todo se convierta en una discusión de vez en cuando. Cuando sale de sus bajos ánimos, se vuelve vocal sobre el estado de la granja y, a veces, dirige su frustración hacia nuestros trabajadores. Durante ese periodo, había un chico de 14 años que solía venir a la granja para ayudarnos.
Sus padres tenían problemas con el abuso de sustancias y pastillas. Dado que estaba frecuentemente en la granja, le mencioné a mi esposa la idea de adoptarlo, considerando su difícil situación con padres negligentes. Sin embargo, ella se opuso firmemente a la idea. El joven continuó viniendo a la granja para ayudarnos, y de manera inesperada, mi esposa comenzó a encariñarse con él. Mencionó que le recordaba a nuestro hijo, lo que inicialmente me preocupó, aunque no le di demasiada importancia. Alrededor de un año después, la condición de mi esposa mejoró, y una parte significativa de ese cambio se debió a la ahora joven de 15 años. Él y mi esposa desarrollaron un vínculo estrecho, pero no me preocupaba porque sabía que era un joven bueno y responsable. Mi esposa tomó la iniciativa de proponer que lo adoptáramos oficialmente para que pasara más tiempo con nosotros, aunque ya estaba en casa con frecuencia. Esta adopción tenía como objetivo formalizar las cosas. Una vez que se completó el proceso de adopción, hubo un cambio positivo notable en la atmósfera en casa. El ánimo de mi esposa mejoró significativamente. Empecé a observar que mi esposa y nuestro hijo adoptivo se estaban volviendo extremadamente cercanos. Solían tener conversaciones nocturnas después de que yo me iba a la cama. Ella a menudo se quedaba despierta mucho más tarde de lo que solía ser su hora habitual de acostarse, mientras que yo tendía a irme a dormir temprano porque mis días comenzaban antes del amanecer. Mis mañanas comenzaban con un viaje al granero para atender al ganado. Esto implicaba asegurarme de que tuvieran suficiente alimento y agua fresca, ya que su salud era una prioridad. También los examinaba cuidadosamente en busca de signos de enfermedad o lesión y les administraba cualquier medicamento necesario. Una vez que terminaba de cuidar al ganado, pasaba a los campos donde cultivábamos maíz. Durante la temporada de siembra, podía estar bastante ocupado preparando el suelo y plantando semillas de maíz, a menudo con la ayuda de mi hijo adoptivo. Cuando era la temporada de crecimiento del maíz, mi responsabilidad era monitorear el progreso de las plantas de maíz, asegurándome de que recibieran la cantidad adecuada de agua y nutrientes. A veces, tenía que usar riego para proporcionarles la hidratación adecuada y aplicar fertilizantes para su nutrición. También vigilaba de cerca la presencia de plagas o enfermedades que pudieran dañar el cultivo de maíz. Dependiendo de la época del año, podía tener varias tareas que manejar. Por ejemplo, durante la temporada de cosecha, mi hijo adoptivo y yo, junto con algunos trabajadores contratados, que generalmente eran amigos cercanos, supervisábamos el proceso de recolección del maíz utilizando maquinaria especializada, como cosechadoras, para recolectar eficientemente el maíz maduro. Después de recoger el maíz, mi responsabilidad se extendía a asegurarme de que estuviera correctamente almacenado y transportado a varios destinos según fuera necesario, como alimento para animales o para la venta. Inicialmente, no me preocupaba la relación cercana entre mi esposa y nuestro hijo adoptivo, especialmente porque nuestra hija también pasaba tiempo con ellos. 2 años después de la trágica pérdida de nuestro hijo, la vida parecía estar volviendo lentamente a la normalidad a pesar de la pérdida. La memoria de nuestro hijo seguía viva en mi corazón, una presencia constante en mi vida diaria. Curiosamente, mi esposa parecía haber sobrellevado la situación de manera peculiar, desarrollando un vínculo inusualmente fuerte con nuestro hijo adoptivo. Solían compartir abrazos y ver televisión juntos bajo una manta. Con el tiempo, esto se convirtió en una vista común que no me parecía inusual. Nuestra vida íntima cambió significativamente, disminuyendo a aproximadamente una vez cada 2 semanas. No me preocupaba demasiado, ya que sentía que me estaba volviendo demasiado viejo para actividades frecuentes en el dormitorio. Después de un largo día de trabajo, a menudo carecía de energía para ello. Tanto mi hijo adoptivo como yo dedicábamos una parte sustancial de nuestros días a atender al ganado y a gestionar los campos de maíz. Sin embargo, también había tareas administrativas que manejaban mi esposa y mi hija, como llevar un registro de los gastos, mantener los registros tanto del ganado como del maíz, y gestionar la documentación relacionada con las regulaciones o las ventas. Hubo un día en particular que despertó mis sospechas sobre las interacciones de mi esposa con nuestro hijo adoptivo. Ocurrió cuando no pude encontrar a mi hijo adoptivo y comencé a buscarlo. Teníamos un área de granero separada que albergaba nuestra oficina, donde mi esposa pasaba la mayor parte de su tiempo.
caminé en dirección a la puerta de la oficina, ya que tenía la corazonada de que mi hijo adoptivo podría estar adentro. Justo afuera de la puerta, noté sus zapatos sucios, lo que indicaba que probablemente estaba en el interior. La puerta de la oficina tenía un mecanismo de cierre defectuoso que impedía que se bloqueara desde el interior. Al abrir la puerta de la oficina, parecía que había interrumpido algo inesperado entre mi esposa y nuestro hijo adoptivo. Hubo un momento fugaz en el que sus expresiones transmitieron que habían sido sorprendidos, pero en ese momento no consideré la posibilidad de lo que pensé haber vislumbrado. Avanzando 3 años, nuestra hija cumplió 18 años y se fue a la universidad, lo que significaba que en casa éramos principalmente solo yo, nuestro hijo adoptivo y mi esposa. Durante la temporada de cosecha, teníamos manos adicionales ayudando en la granja. Después de un largo día de trabajo, era costumbre visitar un bar para tomar algunas copas. Sin embargo, dado que mi hijo adoptivo aún no tenía 19 años y estaba por debajo de la edad legal para beber, normalmente se dirigía a la casa temprano. A medida que el día llegaba a su fin, instruí a los otros trabajadores para que continuaran sin mí, explicando que necesitaba completar algunas tareas pendientes. Deseaba realizar una última revisión del ganado para asegurarme de que estuvieran bien para la noche. Después de completar esta tarea, me tomé el tiempo necesario para asegurarme de que todo nuestro equipo estuviera correctamente almacenado para la noche. Curiosamente, sentí la necesidad de ir a la oficina e informar a mi esposa que me estaba preparando para salir. Esto era bastante inusual para mí, dado que ya habíamos establecido nuestra rutina de salir después de un día agitado de cosecha. Mientras giraba el pomo de la puerta y la abría, ya sentía una sensación de inquietud asentándose en mi estómago. Experimenté una sensación extraña, como si algo estuviera mal. Cuando la puerta se abrió, me invadió una repentina y poderosa oleada de emociones. Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado, dándome la oportunidad de observar cada aspecto de la escena que se desarrollaba frente a mí. Allí, en medio de todo, estaba mi esposa, la persona en quien siempre había depositado la mayor confianza, arrodillada realizando una felación a nuestro hijo adoptivo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y una sensación de shock e incredulidad me envolvió como una ola inesperada. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba presenciando, y de repente me vi abrumado por una mezcla de ira, dolor y un profundo sentido de traición. Estas emociones se mezclaban, dejándome casi entumecido. No podía controlarme, mis manos se cerraron en puños y respiré con dificultad. Fue como si una oleada de energía recorriera mi cuerpo, haciéndome sentir un poco mareado por un momento. Parecía como si estuviera suspendido en el tiempo, desconectado de mi entorno. La habitación parecía borrosa en los bordes, mi enfoque se estrechaba en la perturbadora escena ante mí. Tuve un impulso inicial de gritar, de exigir una explicación y de liberar la agitación dentro de mí. Sin embargo, había otra parte de mí que quería apartar la mirada, negar lo que mis ojos estaban viendo y aferrarme a la esperanza de que no era real. A medida que pasaban los segundos, se hizo evidente que no podía evadir el enfrentamiento con la situación que se desarrollaba. La comprensión me golpeó con fuerza, sacándome de mi estado inicial de shock y llevándome a una mentalidad más determinada. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, una mezcla de tristeza y frustración lista para desbordarse. Mi voz temblaba mientras reunía el valor para hablar, mi pregunta cargada de un sentido de apertura y vulnerabilidad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Qué está pasando? Mi hijo adoptivo no podía mirarme directamente, la culpa y la sorpresa se reflejaban en su rostro. Mi esposa desvió su atención hacia mí, sus ojos revelando vergüenza, arrepentimiento y un inusual atisbo de desafío. Un pesado silencio se cernía en el aire, roto solo por el ritmo irregular de mis propias respiraciones. En ese momento, me golpeó como una tonelada de ladrillos. Todo había cambiado. La sólida base de confianza sobre la que se asentaba nuestra relación se había desmoronado, y no había forma de deshacerlo. La traición parecía emanar tanto de mi esposa como de mi hijo adoptivo. La ira surgió dentro de mí mientras lo agarraba por el cuello y lo sacaba a la fuerza de la habitación, los gritos de mi esposa resonando en mis oídos mientras intentaba intervenir. Mi furia era tan intensa que tuve un fuerte impulso de lastimarlo, pero logré contenerme.
Le advertí severamente que si alguna vez volvía a poner un pie en nuestra casa, habría consecuencias. Dicho esto, me alejé, dejando atrás un torbellino de intenso dolor y confusión. En medio de esta abrumadora agitación emocional, me dirigí al bar para estar en compañía de mis amigos, con la esperanza de olvidar temporalmente la impactante escena que acababa de presenciar. En ese momento, no tenía ningún deseo de estar solo, aunque era difícil no pensar en lo que había sucedido. El peso de la situación era aplastante, y la intensidad de mis emociones casi me resultaba insoportable. En el bar, intenté ahogar mis pensamientos, pero resultaron difíciles de escapar. La magnitud de todo era ampliamente inmensa. La pregunta recurrente que resonaba en mi mente era cuánto tiempo había estado sucediendo esto. Adoptamos a nuestro hijo a la edad de 14 años, y tenía casi 19 cuando descubrí la verdad, pero era imposible determinar la duración exacta. Eventualmente, el ruido en mi cabeza se volvió abrumadoramente fuerte, lo que me llevó a decidir irme a casa temprano. La necesidad de confrontar a mi esposa y enfrentarme a la dura realidad de la situación se había vuelto demasiado insistente como para ignorarla. Al llegar a casa, mi esposa no estaba en ningún lugar, y estaba claro que mi hijo adoptivo también había empacado sus pertenencias y se había ido. Fue en ese momento cuando el peso completo de la situación me golpeó, y no pude contener más las lágrimas. La enormidad de la muerte de mi hijo y cómo mi esposa había caído en un camino destructivo, que finalmente llevó a la ruina de nuestra familia, se volvió dolorosamente evidente. Llamé a mi hija y le describí la preocupante escena que había presenciado entre su madre y nuestro hijo adoptivo. Sorprendentemente, no se mostró sorprendida por la noticia. Compartió que ya sospechaba que algo inusual estaba sucediendo entre ellos, aunque no lo había presenciado directamente. A diferencia de mi hija, que estaba lista para enfrentar la situación, mi esposa mostró cobardía. Se negó a regresar a casa durante varios meses e ignoró todos los intentos de comunicación. Cuando mi hija se puso en contacto con ella, la reacción inicial de mi esposa fue afirmar que había sido un error. Sin embargo, más tarde admitió que sus sentimientos habían profundizado y que había desarrollado un afecto romántico por nuestro hijo adoptivo. Expresó su miedo sobre cómo reaccionaría yo a esta revelación. Mi hija me informó que tanto mi esposa como nuestro hijo adoptivo estaban alojados en un hotel no revelado, lo que aumentó mi confusión y desorientación. A pesar de haber dedicado mi vida a administrar y operar la granja, legalmente no poseía nada, ya que mi esposa la había heredado de sus abuelos. El sentimiento de traición era abrumador. Perdido y en la incertidumbre, examiné nuestras cuentas comerciales y descubrí que se había retirado una cantidad significativa de dinero recientemente. En respuesta, retiré los fondos restantes y abrí una nueva cuenta comercial para evitar que ella accediera a ellos. El peso de la situación me dejó profundamente dividido. Siempre había imaginado retirarme en la granja, pero ahora me enfrentaba a un dilema. Si solicitaba el divorcio, entendía que podía perder todo en lo que había invertido, a pesar de tener suficiente dinero ahorrado para mantenerme hasta los 80 años. Mi pasión por mi trabajo seguía siendo fuerte. Tomé la decisión de consultar a un abogado de divorcio para buscar asesoramiento sobre cómo proceder con el matrimonio. El abogado me aconsejó quedarme casado debido a las posibles pérdidas financieras que podría sufrir si decidía irme. Dudaba en hacer pública nuestra situación, considerando nuestras limitadas conexiones familiares y el impacto que podría tener en nuestra pequeña comunidad. Durante todo este calvario, mi hija se mantuvo a mi lado, brindándome un apoyo inquebrantable que significaba el mundo para mí. Su presencia era reconfortante. Entonces, de repente, mi esposa me llamó después de que habían pasado unos 2 meses. Durante la llamada, expresó su deseo de volver a casa y ofreció una disculpa por su traición. También mencionó que estaba recibiendo terapia con la intención de reparar nuestro matrimonio. Para ser honesto, tenía algunos pensamientos inquietantes. La urgencia de divorciarme de ella de inmediato era fuerte, pero las posibles pérdidas me detenían. En el momento en que la sorprendí en esa situación, todo el amor y respeto que sentía por ella desaparecieron. Mi corazón parecía oscurecerse e incluso consideré pensamientos perturbadores, ideas de lastimarla para obtener el control de todo.
la idea de tenerla de vuelta era casi insoportable, pero por la memoria y el bienestar de mi hijo fallecido, conscientemente alejé esos pensamientos oscuros. Actualmente, mi plan es permitir que mi esposa regrese, pero las cosas han cambiado significativamente desde que la descubrí. He ideado un plan para adquirir mi propia porción de tierra y establecer mi propio rebaño de ganado. Desde la muerte de mi hijo, su atención se ha desviado del negocio y he asumido el papel de dirigir sus operaciones. Soy yo quien comprende la logística intrincada, mantiene las relaciones con los clientes y gestiona la cadena de suministro. Si bien ella ha jugado un papel, esencialmente he estado acumulando riqueza para ella. Ahora mi enfoque está cambiando hacia mi propio bienestar. Estoy trabajando activamente en el lanzamiento de mis propios emprendimientos independientes durante los próximos años. Mi objetivo es crear algo libre de su influencia. En última instancia, me estoy preparando para la posibilidad de un divorcio para entonces, si es que ella sigue viva. Esta decisión gira en torno a mi propio futuro y a encontrar una manera de avanzar independientemente. Entonces, amigos, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Creen que este caballero debería comprometer su dignidad para mantener su granja o debería contemplar el divorcio, arriesgándose a perderlo todo? Hola, mi vida está en completo desorden y no tengo a nadie a quien recurrir en busca de ayuda, excepto a ustedes, usuarios de Internet. Permítanme proporcionarles un poco de contexto. Hace poco más de un mes, mi esposo Troy, de 31 años, decidió organizar un evento de cena con vino con nuestro círculo de amigos para celebrar nuestro 3er aniversario. No estaba completamente convencida de que fuera una buena idea, pero él estaba decidido a organizar una fiesta para celebrarnos. Puede sonar extraño, pero en ese momento, todo lo que podía pensar era si su mejor amigo asistiría. Durante una noche anterior, cuando todos estábamos juntos, él seguía lanzándome miradas sugestivas mientras bailaba en el club. Incluso me invitó a unirme a él en la pista de baile mientras Troy estaba en el baño lidiando con un dolor de estómago. Rechacé su invitación a bailar, pero todos habíamos bebido un poco de más, y él parecía bastante atractivo con su camisa desabrochada hasta abajo. En ese instante, sentí un cambio en nuestra relación. No estaba segura de cómo me sentiría al verlo en la fiesta, ya que no lo había encontrado desde esa noche y habían pasado unas semanas. Quería abordar los momentos que habíamos vivido y superarlos. Supongo que es necesario dar un poco de contexto. El mejor amigo de Troy, Mitch, de 34 años, ha sido amigo suyo durante 20 años y conozco a Mitch desde que conocí a Troy. Sin embargo, durante los primeros 2 años de mi relación con mi esposo, Mitch y yo éramos solo amigos platónicos. Pero después de casarnos, parecía que Mitch tenía miedo de perder a su mejor amigo por el matrimonio. Comenzó a acompañarnos en casi todos nuestros viajes y con frecuencia traía a diferentes mujeres, ya que no quería comprometerse con ninguna. Mis sentimientos hacia él seguían siendo estrictamente amistosos, pero todo cambió después de esa noche en el club. En esa noche en particular, Troy hizo un brindis emotivo, expresando su amor por mí y su entusiasmo por tener hijos juntos. Me sentí abrumada por la vergüenza y me excusé para ir al baño de invitados y recomponerme. Justo cuando estaba a punto de salir del baño, Mitch me siguió adentro, y lo que sucedió a continuación no era algo que hubiera planeado. El placer fue tan intenso que no podía controlarme. La emoción de saber que todos los demás estaban afuera mientras nosotros estábamos teniendo un encuentro íntimo dentro, tratando de ser discretos, era extrañamente emocionante. Continuó durante otros 15 minutos hasta que escuché un golpe en la puerta, seguido del llamado de Troy. Al instante, la culpa me invadió. Empujé a Mitch y fingí que estaba arreglándome. Un par de minutos después, salí del baño con él siguiéndome. Aproximadamente 30 minutos después, nos aseguramos de que Troy no sospechara nada. Lo más preocupante de toda esta situación es que no fue un incidente aislado. Hace 2 días, una semana después de la fiesta, Mitch vino mientras Troy estaba en el gimnasio por la noche. Tuvimos un encuentro íntimo, y fue en medio de ello que escuché a Troy entrar en la habitación y sorprendernos en el acto.
Mi esposo tuvo un colapso total justo frente a nosotros mientras yacíamos en nuestra cama, desnudos, tratando desesperadamente de cubrirnos. Fue una escena horrorizante. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y se llenó de ira. Troy confrontó físicamente a Mitch y lo echó de la casa a la 1 de la madrugada, completamente desnudo en el frío clima de -5 grados. Luego se volvió hacia mí y me informó que pasaría la noche en el sofá. Reunió mis pertenencias en el acto y las arrojó al salón. No tenía muchas opciones y pasé 2 días inquietos en el sofá, solo para recibir un mensaje de texto del 48 horas después, con un enlace que contenía un PDF de un billete de avión. Abrí el billete de avión y tenía mis datos, mostrando un vuelo de Nueva York a Orlando una semana a partir de hoy. No podía creer que había puesto en peligro una relación que había construido durante 5 años, con 3 de esos años de matrimonio, por un mero desliz de 5 minutos. ¿Qué debería hacer? Aún me queda una semana para intentar arreglar las cosas, ya que no puedo regresar a vivir con mis abuelos. No puedo confiar en nadie sobre esto, por lo que estoy buscando su consejo. Por favor, ayúdenme. Actualización 1. He intentado comunicarme con él, pero se está aislando en la habitación. No va a trabajar ni sale a comer. Han pasado 36 horas desde que recibí el billete de avión, y durante este tiempo no he comido ni dormido. Ni siquiera he cambiado de ropa porque no quiero hacer un desastre en la sala. Me siento impotente. Golpeé su puerta durante toda la noche, pero no respondió. Solo podía escuchar la televisión dentro. Actualización 2. Me desperté y me di cuenta de que era el día antes de mi vuelo programado. En la mesa de café, noté bolsas llenas de ropa nueva y un sobre. La curiosidad me llevó a abrir una de las bolsas, y dentro encontré el resto de mis pertenencias, incluso mi colección en miniatura. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando la realidad de la situación me golpeó. No me ha dicho una palabra, y ha estado llegando tarde a casa. He estado cocinando para ambos, pero termino comiendo sola. A menudo me despierto al sonido de él llegando a casa solo para verlo dirigirse directamente a su habitación. No hemos tenido ninguna conversación. Es asombroso cómo todo se está desmoronando tan abruptamente. Solo desearía poder comprender qué está pasando por su mente. ¿Está contemplando el divorcio? Rezo para que no sea así, porque sería un golpe devastador del que temo no poder recuperarme. Ha pasado un mes desde que tuve que dejar nuestra casa y mudarme con mis abuelos. Todavía no se ha comunicado conmigo. Le he enviado más de 500 mensajes, pero estoy profundamente preocupada por su bienestar. Me ha bloqueado en todas las plataformas. Sin embargo, un amigo al que aún sigue en Instagram mencionó que publica historias de sí mismo haciendo senderismo con sus amigos del trabajo. Esto alivia mis preocupaciones sobre su seguridad. Hoy recibí un sobre grande, y al abrirlo, descubrí los papeles de divorcio que tanto temía, junto con una carta. Aún no he leído la carta ni he firmado los papeles de divorcio. Actualización 3. Leí la carta. Fue desgarradora, no pude seguir leyendo más allá de la primera página. En ella, volcó sus sentimientos sobre toda la situación, expresando su profundo amor por mí y por nuestra vida juntos. La carta tenía 3 páginas, pero no pude soportar leer más allá de la primera página. Terminé de leer la carta, en la que mencionaba que se tomaría un tiempo libre en el trabajo para priorizar su bienestar y que tenía la intención de bloquearme en todas las plataformas. También mencionaba que debía firmar los papeles de divorcio y enviarlos de vuelta a nuestra dirección. Sin embargo, no quiero hacer eso, solo quiero recuperarlo. Me siento terrible por haber estado con otra persona que no fuera mi esposo, no se suponía que sucediera. Me culpo a mí misma por esta situación y, sinceramente, no puedo imaginar mi vida sin él. Han pasado 4 días desde que recibí los papeles de divorcio y aún no los he firmado.